Justo detrás de mí se encuentra la estatua del gran Toussaint Louverture, el libertador, el guerrero que llevó a la independencia al pueblo de Haití. El guerrero y soñador, el revolucionario que logró abolir la esclavitud, llevando a Haití a ser el primer país libre de esclavos de toda América. Y no solo eso, sino el primer país independiente de América Latina. Todo un tipazo el viejo Toussaint. Y esta es una historia de piratas. Una historia de conquistadores ingleses, españoles y franceses. Una historia de esclavos y una historia de la fiebre del oro de la caña de azúcar del Caribe, que para ser contada como se debe, he tenido que venir hasta acá, hasta uno de los barrios más singulares y particulares en la ciudad de Miami, en la Florida. Un barrio que, tal cual como la isla de La Española, divide por una frontera que simplemente con cruzar la calle estamos en Haití y llegamos a República Dominicana. Así como en la isla de La Española. ¿Es que acaso la República Dominicana no puede vivir sin Haití? ¿Haití no puede vivir sin la República? Están tan acostumbrados a vivir en la frontera que inclusive aquí tienen que ser barrios fronterizos. Yo no entiendo nada. Pero para intentar entender este dilema juntos, sean bienvenidos a la pequeña Haití, en la ciudad de Miami, Florida. Not funny. La isla de La Española. Una isla donde hay una frontera que divide dos países tan diferentes. Inclusive que si usted ve la isla desde arriba, un lado de la frontera se ve más verde que el otro lado. Siendo el mismo territorio, por políticas y por situaciones históricas que le ha ocurrido a un país versus el otro, un lado la tierra se ve más fértil que el otro lado. Y eso no es una simple coincidencia. Eso no es que la tierra tenga minerales diferentes por debajo a un lado o al otro de la frontera. En esa época, con el descubrimiento de América, la fiebre del oro de la caña de azúcar atraía conquistadores de todas partes de Europa. Venían los ingleses conquistando la isla de Jamaica. Venían franceses que intentaban buscar el papayazo para meterse y quitarle un pedacito del terreno a los españoles, los cuales ya habían abarcado una parte muy grande del continente americano. Resulta que los españoles ya estaban muy ocupados tratando de construir la ciudad más antigua de América, Santo Domingo, la capital hoy en día de la República Dominicana. Y estaban también muy ocupados tratando de lidiar con todos los piratas que llegaban por el noreste de la isla para robar todas las riquezas y todos los cultivos. En esas, por una cuestión de estrategia, los españoles se vieron obligados a abandonar el oeste de la isla de La Española. Y arribita, en lo que conocemos hoy en día como Haití, hay una isla pequeña que se llama la isla de la Tortuga. Y los franceses vieron la oportunidad y se metieron a esa isla para poco a poco entrar a la isla de La Española y hacer parte del juego también. El juego de llevar toda esa caña de azúcar para Europa y hacerse de los países más ricos de la región, del continente europeo. Poquito a poco y muy lentamente, los franceses lograron entrar a la isla de La Española y tomaron toda la parte oeste, mientras que los españoles la este. Hicieron algunos acuerdos, dividieron la frontera y dijeron, bueno, pues repartámonos lo que hay en esta isla. Lo que pasa es que la visión y la academia de los conquistadores de España era un poquito diferente a las intenciones que tenían los franceses en la misma isla. Y ahí empezó todo este desmadre. Los franceses llegaron a la isla, industrializaron todo el terreno, pusieron fincas y se pusieron a cultivar lo que fuera, lo que diera la tierra. Plátano, caña de azúcar, todo lo que daba dinero en ese entonces. Y Haití, en esa época que no era Haití aún, se volvió en la región más rica y próspera de todo el continente americano. Las vueltas de la vida. Lo que hoy es el país más pobre del continente, en algún momento fue el más rico. Lo difícil de eso es entender que hoy en día eso aún le puede pasar a muchos países, que han sido los más ricos en algún momento y en la actualidad ya no lo son. El método de industrialización de los franceses con la tierra era diferente al de los españoles. Y ellos llegaron allá a sacar lo que más se pudiera del territorio. Lo hacían por medio de fincas que funcionaban a punta de esclavitud, esclavos que venían de todas partes de África, y explotaron los recursos naturales hasta donde no podían más. Maltrato de la tierra, malos hábitos de agricultura, una industrialización bastante agresiva y gran parte también a la revolución de Haití, que es gran parte la razón por la cual existe este barrio en el día de hoy. Eran miles y miles y miles de esclavos, los cuales llegaron a ser gran parte de la población de Haití. Muchos más esclavos que corporaciones y dueños de fincas. Y eso puso a más de uno a pensar, oiga, somos más fuertes, ¿por qué nos estamos dejando tratar así de mal? Yeah, Little Haiti is a historical place. Do you have any Haiti Yes. in your blood? Like, are your Yes. parents or grandparents? Yes, my mother from Haiti. Do you speak French? Yes, je parle créole. Ça passe. Comment nous y est? C'est ta mère et ton père qui sont arrivés ici?
Se isi m'habite. Ok. Se m'grandi la, m'a l'école, machine frappe, ouais, les cases de poignette moi. L'aime te piti, bah, on connaît bon Dieu bon. Ça c'est créole ou c'est parce que je comprends rien? Créole. Ah oui. On passe ça, t'as parlé France. Oh, yeah, no, let's speak English because I don't speak Creole. Oh, I thought you were speaking Creole, but you were speaking French. Yeah, that's right. Yeah, yes. But to let you know, it is what it is. Little Haiti is wonderful. I was raised in Little Haiti. All right, man. Take Thanks a care. lot. You Have a good too. day. You too. Entonces, así como lo vimos en el video de Palenque en Colombia, es necesario un revolucionario para guiar al resto de las ovejas y poder conquistar la libertad, y eso fue lo que pasó allá. Y poco a poco se iban creando grupos de esclavos revolucionarios para alzar sus fuerzas en contra de los amos y los dueños de las fincas. Pero eso no fue en un abrir y cerrar de ojos, eso duró bastantes años. Llegó el momento en que más de 100.000 esclavos en toda la región se armaron, se unieron y empezaron a combatir. Y comenzaron a quemar todos los cultivos de plátano, todas las plantaciones que había. Y empezaron a destruir las grandes fincas de sus amos. Y todos estos empresarios que se habían tomado la tierra, les tocó salir corriendo. Y poco a poco, a punta de bala, de machete y de sangre, retomaron el territorio. Se apoderaron del territorio a tal punto que llevaron a Haití a la libertad. Y todo iba muy bien, hasta que todo empezó a ir muy mal. Como dice este argentino, ¿no? Y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal. A tomarse el poder de la región, salió una ley en aquel entonces, y la ley era condenar a pena de muerte al hombre blanco. Y así, sí, señores, comenzó la masacre de Haití. Pero la masacre de Haití no era en contra de los esclavos, sino eran los esclavos en contra del hombre blanco. Fue el momento en el que murieron más de 5.000 a 6.000 personas de raza blanca que todavía vivían en el territorio, como una forma de decir: esto es en serio y se me largan todos de aquí, que esta es mi casa, no queremos que nos jodan más la vida. Y así proclamaron la independencia. ¿Y qué tiene que ver Lionel Messi con todo esto? Entonces, como Haití se proclamó una república independiente, pero a las malas, a la fuerza, con sangre y con una masacre de hombres blancos, esto no fue bien visto por los europeos. Y se unieron varios países poderosos para decir que no iban a reconocer a Haití como una república independiente. Entonces prácticamente no les servía de nada ser independientes si otras naciones no los reconocían como tal. Y los franceses estaban tan ofendidos con los esclavos que hace no mucho tiempo rodearon la isla con sus grandes buques de guerra y amenazaron con bloquearlos si no aceptaban los términos y condiciones que ellos planteaban para que fueran reconocidos como república independiente. Así que más o menos los franceses le dijeron a los haitianos: o los encerramos en esa isla y se mueren de hambre, o aceptan nuestras condiciones y se mueren de otra cosa que ustedes no saben que está en la letra pequeña, pero que si firman lo van a entender en 100 años. Entonces los franceses le dijeron a los haitianos: vea, ustedes nos sacaron a pata, nos sacaron a plomo, nos sacaron a machetazos, nos quemaron todo el territorio, nos quemaron la industria, nos quemaron los cultivos. Eso a nosotros nos costó mucha plata. Usted no crea que levantar toda esa infraestructura fue al gratín de un día para otro. No, señor. Ustedes nos deben plata, y nos deben mucha, a lo que hoy serían más o menos unos 21.000 millones de dólares. Cuando nos paguen esa platica, ahí ya estamos a pases y los vamos a reconocer como un país. Y los haitianos dijeron: pero nosotros no tenemos todo ese billete. A lo que los franceses muy astutamente dijeron: pues si no tiene la plata, nosotros se la prestamos. Así que esos 21 millones de dólares que los haitianos pagaron en 122 años, les salió por mucho más, por todos los intereses. Los franceses lo que hicieron fue un negociazo. Pero como todo banco, si no nos pagas, te embargamos. Y la forma de embargarlos era bloqueándolos, con una frontera militar en aguas internacionales para que no entrara ni saliera nada de ahí. Qué lindo es hacer negocio con los bancos. Todo esto que está por detrás de mí son comunidades de haitianos en el pequeño Haití de Miami. Pero no fueron ellos los haitianos que firmaron ese acuerdo con los franceses, sino los haitianos en Haití hace muchísimos años, más de 100 y pucho de años, 200 años. Entonces los haitianos firman el acuerdo, ganan reconocimiento como una república independiente ante los ojos internacionales, pero no tienen absolutamente nada. Tienen una tierra infértil, llena de deforestación. No tienen mano de obra porque casi todos los esclavos ahora o son libres o están muertos. No tienen con qué levantarse. Y empiezan un país de cero, en un terreno bastante hostil y con una deuda ni la más berraca. Entonces Haití es un país que empieza con el pie izquierdo porque empieza de una vez en un estándar de pobreza sublime, bastante profundo. Un país de catástrofes naturales, de huracanes y de terremotos.
Un país que comienza con una deuda externa alucinante, porque es que la independencia sale cara. Un país que ha tenido graves problemas de corrupción. Y a todo eso súmele la dictadura de François Duvalier. François Duvalier, un dictador haitiano, al cual, gracias a todas las fechorías que hacía, se le debe la vida de este barrio, en gran mayoría, en la década de los 80. I do not think the police of my country can be considered more brutal than any other. Un dictador bastante sanguinario que estuvo en Haití por más de 20 años. Simplemente mandaba a matar al que estuviera en contra de él. Y mucha gente estuvo en contra de él. Por ende, mucha gente le tocó huir del país, ya que no podían huir tanto hacia la República Dominicana como ha sido históricamente así el caso. Tuvieron que empezar a migrar a lugares un poco más lejanos. A este barrio llegaron refugiados de la dictadura de François Duvalier en masa en la década de los 80. Tanto así que los medios de aquí de Miami venían a hacer reportajes y todo el mundo comenzó a referirse a este barrio como el pequeño Haití, porque aquí empezaron a llegar todos. Si usted se iba a ir de Haití, usted fijo conocía a un primo, a un sobrino, a un cuñado o lo que fuera que ya estaba aquí y que le daba la mano. Y en este tipo de lugares, así como esas casas que se ven de fondo en este video, empezaron a llegar familias y familias y familias, viviendo de a 15, de a 20 personas por hogar, bajo el mismo techo. Pero esa no ha sido la única vez que los haitianos han tenido que salir corriendo de su patria. Lo que pasa es que por excelencia y por comodidad siempre lo hacían hacia el país vecino, hacia la República Dominicana, el cual, en muchos lugares de la isla de La Española, solo basta con atravesar una calle para llegar a él. Así como ocurre en el barrio del pequeño Haití aquí en Miami, donde solo con atravesar una calle y caminar un poquito llegamos al pequeño República Dominicana, al cual vamos a ir a continuación. ¿Será una coincidencia? ¿Será que es que no puede vivir el uno sin el otro? ¿Será que ya están acostumbrados a estar pegados, a ser países fronterizos que inclusive aquí llegan a armar barrios fronterizos? Hoy en día el barrio del pequeño Haití es uno de los barrios considerados como los más peligrosos de la ciudad de Miami. Si a nivel nacional en los Estados Unidos hay alrededor de 2.000 actos criminales por cada 100.000 habitantes, solo en este punto, en este barrio, esa cifra se triplica a 6.000 actos criminales por cada 100.000 habitantes. Así este barrio sea solo de 30.000 habitantes, de los cuales el 70% son afrodescendientes, el otro 15% son latinos, y pues usted mezcla eso con lo otro, es como si casi el 95% de este barrio fueran haitianos, mezclados con otras partes del Caribe. A mí me da bastante curiosidad saber por qué Haití es uno de los países más peligrosos del continente y por qué uno de los más pobres del continente, sino del mundo. Y aquí, en Miami, sigue siendo uno de los barrios más peligrosos de la ciudad y si no también uno de los más pobres, con un ingreso promedio por casa, por familia de 18 a 20.000 dólares al año. Eso es interesante de pensar porque muchas de las razones por las cuales Haití es el país que es hoy en día y pasa por tantas tragedias y catástrofes se debe a su posición geográfica, ya que preciso ahí quedan una de las placas tectónicas más agresivas del Caribe y pues por todo el contexto histórico que hemos hablado en el video de hoy. Pero cuando estas grandes comunidades pertenecientes a ese país vienen a instalarse en otro territorio y sobre todo vienen a instalarse en el país de la libertad, yo me pregunto ¿por qué continúa entonces la tendencia? ¿Es que se trata acaso de algún tipo de discriminación? ¿Es que se trata de algo cultural? ¿O es que acaso la historia deja cicatrices en nuestro ADN que son difíciles de quitar? Es sin duda alguna una situación bastante complicada. Vamos al pequeño Santo Domingo, a la pequeña República Dominicana. Vamos a cruzar la calle, aquí nomás. Esta calle de la 30 para allá hasta la 20 se llama Juan Pablo Duarte, dominicano. Un grande que colonizó y de eso en los tiempos de los españoles. Hay colombianos, muchos, hay muchos hondureños, hay muchos nicaragüenses, hay muchos venezolanos. Aquí es una zona mixta, pero esto declarado por la historia de los Estados Unidos es el reparto de República Dominicana. Aquí vas a encontrar 1000 veces más dominicanos que de otros países. Antes eran cubanos,
Muchos colombianos, le estoy hablando después de cerca de 30 años. Pues sí, señores, unas cuadras más para adelante, bienvenidos al barrio A La Pata. Ese es el barrio declarado como el pequeño Santo Domingo, el pequeño República Dominicana, que en realidad viene siendo el pequeño muchas cosas, porque esto es un barrio lleno de gente de todas partes de América Latina, sobre todo, es un barrio muy latino. Está lleno de restaurantes no solo de la República Dominicana, sino colombianos, hondureños y de muchas otras partes. Porque es que aquí en Miami, siendo la capital no oficial de América Latina, hay pequeño Haití, pequeña Habana, pequeño Santo Domingo, pero también con otros nombres. La gente de aquí de Miami sabe que también hay pequeña Colombia, pequeño Puerto Rico, pequeña Venezuela. A mí lo que más me llama la atención de todo esto es cómo la historia está conectada con todo. En el momento en que un revolucionario condenó a la raza blanca en un país haciendo la masacre de Haití, desde ese momento, 200 años más tarde, ¿el qué carajos iba a saber que en una ciudad como esta se iba a formar un pequeño Haití, en consecuencia de unos sucesos que comenzaron en ese entonces? Una conexión muy íntima, que si usted hace algo aquí o en América Latina, a un japonés le afectará en un futuro de alguna forma. No siendo más, muchachos, me despido. Muchas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en la próxima desde quién sabe dónde, haciendo quién sabe qué. Que lo más probable es que sea aquí en Miami, con un tema que estoy seguro que les va a interesar. Si ustedes son como yo, es un tema bastante interesante. No se pierda el próximo video. Saludes a la abuela. Chao.